ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Cada día nos bombardean con noticias urgentes, impactantes y a veces completamente innecesarias. No desesperes. Aquí tienes una pausa necesaria. Leo Honores te cuenta lo importante, sin titulares catastróficos, sin estresarte. Relájate, ponte cómodo o cómoda y escucha lo que realmente vale la pena. O las risas. Hola, hay mucho que contar, así que vamos de inmediato. Lo primero es que en prisión preventiva por un plazo de 100 días quedaron Iván Gómez y Claudio Gaete. Estos dos delincuentes que iban a bordo del vehículo que impactó el furgón escolar, que dejó un menor de edad fallecido en la comuna de Recoleta. Ante el tercer juzgado de garantía de Santiago, a ambos se le imputaron los delitos de homicidio consumado con dolo eventual, lesiones leves y graves a 7 personas y con robo con sorpresa. Este es el fiscal Manuel Silva, de la Fiscalía Centro Norte. En este caso el tribunal acogió nuestro planteamiento de que aquí no era un cuasi delito como un accidente de tránsito común y corriente, dadas las circunstancias que se expusieron, sino más bien un homicidio con dolo eventual. Se tiene que haber representado en el ejercicio de su conducta que ésta causaba ciertos peligros para los demás transeúntes al conducir a exceso de velocidad, bajo la influencia de la droga, no respetando las señales del tránsito. Ayer, antes del mediodía, en el servicio médico legal, el presidente Boric se reunió con la familia del joven Esteban Hermosilla. Mañana se va a realizar el funeral de este menor. También hay que decir que hubo velatones y cacerolazos en Recoleta. Es que claro, la comunidad está muy impactada en la escuela Rafael Sangüesa, que sigue con una jornada de reflexión. Lo siguiente te lo he ido contando y suma y sigue antecedentes. Hay un nuevo vuelco en la polémica por el sobrecobro en las cuentas de la luz. Un informe revela que el aumento por el IPC aún no llega a los hogares y la deuda sigue vigente. En paralelo, la oposición reactivó su ofensiva y anunció una acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardo, algo que ya cuenta con el respaldo de algunos parlamentarios de la DC y del PPD. Ahora claro, es verdad que Pardo ya no es ministro, le costó la pega a este condorazo, pero si es que se aprueba este juicio político en su contra, podría además perder la posibilidad de ejercer cargos públicos por 5 años. Pero esto no es todo. Según un estudio de la consultora Valgesta, la deuda total de $115 millones por el doble cobro de la inflación aún no ha sido pagada por los usuarios, quienes han saldado poco menos del 2% del total. Según explican, desde el Ministerio de Energía, las empresas generadoras ya recibieron el total del pago, pero esos fondos habrían salido de préstamos avalados por el Estado, que, según los decretos vigentes, deben ser restituidos, adivina por quiénes. La pagamos nosotros. Por nosotros, los clientes. Sí, Esto lo confirmó el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. Estas diferencias de facturación, de acuerdo a cómo quedó el mecanismo de estabilización, gran parte de estos 1.300 millones deben traspasarse a tarifa después del 2028 y no antes. Entonces, solamente esa componente se traspasó a tarifa y esa pequeña componente que se le aplicó 2 veces el IPC, al calcular lo sobrevalorado, corresponde a los $2 millones. Entonces, esos $115 millones en la práctica, el usuario no los ha pagado todavía. Los tiene que pagar, pero los tiene que pagar después del 2028. Pero tranquilo, tranquila, hay mucho más. Tranquilo, que nadie se sienta molesto. Se sumó otro antecedente también a toda esta polémica, porque además se sobreestimó el valor del servicio, en este caso de una empresa transmisora, de estos $100 millones, información que era manejada por el exministro de Energía desde el año pasado. Y como te contaba, está abierta la opción de una acusación constitucional por justamente la forma en que el Ejecutivo manejó la información de un exceso en el cobro de las tarifas, considerando en este caso que se sabía hace ya tiempo. Sobre esto dijo el ministro de Energía, Álvaro García. La ley exige que cuando una empresa comunica esto, se haga una auditoría. El Ministerio de Energía le comunicó al coordinador eléctrico, que es el que está mandatado a hacer esa auditoría, que era necesario iniciar esa auditoría lo antes posible. El coordinador eléctrico licitó esta auditoría, sin embargo, no hubo interesados en llevarla adelante. Por lo tanto, hasta la fecha no se ha podido hacer. Y
Y también un par de cosas súper importantes en materia judicial. Se conocerá el veredicto del caso SQM, ese que destapó el financiamiento irregular de la política. Aquí hay varios imputados, entre estos quizás los más nombrados: Patricio Contese, Pablo Longueira, exministro, exsenador, también Marco Enríquez Ominami, actual candidato a la presidencia. Todos estos guardaron silencio en la víspera de la audiencia. Ya te cuento qué pasó. Muchas veces es mejor guardar silencio. Gracias. Y también este miércoles es una jornada clave en el caso de Nabila Rifo. Hoy se espera que la Corte de Apelaciones de Coyhaique defina si revierte o no la libertad condicional que entregó al agresor de la mujer, Mauricio Ortega. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Hasta aquí el capítulo de hoy, pero no te preocupes, el mundo seguirá girando con noticias y memes, para bien o para mal. Si quieres estar informado sin estresarte y reírte para no llorar, este es tu podcast, Una Pausa Necesaria, disponible en adn.cl, Spotify y plataformas digitales.